Mujer malvada, tienes un corazón tan cruel. Querías quemar a la madre. Normalmente eres tan dócil. Nunca te imaginé como alguien tan audaz. Mi marquesado de Pingyang no puede tolerar a una mujer viciosa como tú. ¿Marquesado de Pingyang? ¿Me he transmigrado a una novela? ¡Carajo! Me convertí en la malvada suegra. Si lo hubiera sabido antes, no debería haber leído esta novela, melodramática y trágica. Según la trama original, la débil protagonista, Murong Jing, estaba siendo incriminada por la villana, por incendio. Luego, su esposo Shen Yutang la abofeteó y castigó. Mi señor, yo no lo hice. Realmente no prendí el fuego. Mujer desgraciada, aún lo niegas. Jan lo vio con sus propios ojos. ¿Cómo podría ser falso? ¡Qué basura ciega! Y en realidad es mi hijo. Ay. Madre, estás despierta. Madre, créeme, realmente no prendí el fuego. No lo hice. Mujer malvada. ¿Te atreves a negarlo frente a madre? Sal de aquí ahora. Shen Yutang, gran idiota. Confiar en las palabras de un extraño, acosando a tu propia esposa. Cuando leí esta novela antes, incluso me salieron nódulos en el pecho, de la rabia. Está bien, suelta primero. Madre. Hijo, ven aquí, déjame echar un vistazo. ¡Pequeño bastardo! ¿Cómo te atreves a golpear a una mujer frente a mí? Hombre abusivo y despreciable. Inútil mocoso. ¿Golpear a tu esposa? ¿Crees que eres duro? Te voy a dar una paliza. Ay. Madre, deja de golpear. Madre. Madre, ¿tú me golpeaste? ¿Te golpeé? ¿Y qué? Si el hijo es malo, la culpa es de la madre. Es natural que yo te eduque. ¿Tienes alguna objeción? Ya que me he transmigrado como la madre de esta basura, te haré experimentar lo que se siente el amor de madre. Tía, por favor, ten piedad. Ah, aquí viene la señorita inocente. Ella y Murong Jing son ambas sobrinas de la familia Yang. Porque Murong Jing es la señora Shen. Como la consorte del heredero, se volvió extremadamente celosa. Ella quería quemar a Murong Jing, quien estaba castigada de rodillas, para poder hacerlo legítimamente. Convertirse en la nueva señora Shen. La dueña original, la señora Yang, también fue al salón ancestral y casi murió quemada. En el libro original, Murong Janer, temiendo ser descubierta, jugó primero al villano, culpando del crimen todo a Murong Jing, acusándola de incendio. Tía, no golpees a Yutang. Golpéame a mí en su lugar. Como desees. Jan, ¿cómo pudiste ser tan tonta? Madre, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo puedes golpear a Jan? ¿Cómo te atreves a gritarme? Yo... Con un emperador benevolente y filial, las órdenes de los padres son supremas. Si te atreves a desafiarme, eso es gran falta de piedad filial. Te golpeé para defender la justicia. ¿Quieres poner a prueba la ley? ¿Qué le pasa a mamá hoy? ¿Ella es tan diferente de lo habitual? La suegra está muy enojada hoy. Incluso golpeó a Yutang. Dentro de un rato. ¿Me golpeará a mí también? En el libro original, la señora Yang era una suegra malvada. Carecía de autoridad maternal, sumisa, su esposo y 3 hijos, pero dura con sus 3 nueras. Su hijo mayor, Shen Yutang, en privado, menospreciaba a su madre. Pero no importa. Ahora estoy aquí. Debo enseñarle a este pequeño granuja una lección.
Yutang, Jan está bien. No hagas enojar a tía. Por mi culpa. Madre, aunque estés enfadada conmigo, no deberías golpear a Jan. Jan no hizo nada malo. Entonces, ¿qué? ¿Que me golpee ella? Jan no se atreve. La mujer Yang tomó la medicina equivocada hoy. ¿Por qué está tan enfadada conmigo? Jan, ¿por qué estás arrodillada? Levántate. Tú también arrodíllate. Jan, como una chica soltera, tan pronto como entraste, abrazaste a tu cuñado, arrojándote en sus brazos. ¡Qué impropio! Ya que tu madre no te enseña modales. Yo te enseñaré en su lugar, sobre decencia y vergüenza. Esto es por tu propio bien. ¿No estás de acuerdo? La suegra siempre favoreció a Jan antes. ¿Por qué hoy no la está apoyando? Jan admite su error. Jan recordará las enseñanzas de tía. Madre, Jan no es así. Jan ya sabe que está equivocada y aún estás causando problemas aquí. Si no fuera por ti, todos estos líos no habrían ocurrido. ¿Cómo te atreves a responderme? Te mataré a golpes. ¡Te golpearé! ¡Toma esto! Señora, dejen de pelear. El marqués ha vuelto. Así que ha vuelto. ¿De qué hay que temer? En tu estado actual, podrías asustar al marqués. Primero debería ayudarte a refrescarte. La señora Yang original era vanidosa. Temía envejecer y volverse poco atractiva, y ser abandonada por su marido. Se vestía meticulosamente todos los días, sin atreverse nunca a aparecer sin maquillaje. No hace falta. No tengo la obligación de verme bonita. No adularé a los hombres. Así que este es Shen Yan. ¿Por qué parece diferente del recuerdo del dueño original? ¡Su Alteza, se lo ruego! Por favor, no se vaya. Apártese. ¡Su Alteza! Su Alteza, por favor, salve al joven maestro. La tía fue estimulada por el fuego y quiere matar al joven maestro. Una forma tan vil de chismear. Ni siquiera me molesto en exponerte. Señora mía, ¿qué están haciendo todos? Mi señor ha vuelto justo a tiempo. Vengan y escuchen juntos. Sobre el fuego, en el salón ancestral esta noche. ¿Bao Juan sirve el té? Sí, señora. Su Alteza, señora. No culpen a hermana. Ella no quería provocar el fuego. Es solo que la tía la regañó. Se enfadó y volcó el candelabro. Ella no pretendía quemar viva a la tía. Jan, ella intenta matarte, y sin embargo hablas por ella. Tu corazón es demasiado bondadoso. ¡Cállate! ¿Te permití hablar? Ching, dinos. Exactamente qué pasó. La señora Yang maltrataba a su nuera. No me extraña que Murong-jin ni se defendía. En la trama del libro original, toda la familia favorecía a Murong-janer. Murong-jin no podía defender su caso. La encerraron en el cobertizo 7 días, casi muriendo de hambre. Jin, no temas. Solo di la verdad. Yo te defenderé hoy. ¿Estoy soñando? ¿Cómo podría mi suegra hablar por mí? Madre, ya he preguntado por ahí. Esta mujer vil provocó el fuego. ¿Tú, ladrando de nuevo? Pero... Shen Yutang. Jing es tu esposa. ¿Qué problema hay en que diga algo? Incluso en la corte, el acusado puede defenderse. Pero tú, con solo un chasquido de tus labios, has condenado el crimen de Jing. ¿Qué clase de juez eres? Los hombres pueden ser tontos,
o ciegos, pero no pueden ser tan tontos y ciegos. Quizás mi suegra realmente me defienda. En ese momento, lo tenían arrodillado en el salón familiar. Madre, entraste y me regañaste unas palabras. Quería explicarme, pero a mamá le dio un infarto de repente y se desmayó. Salí corriendo a buscar a alguien, pero tan pronto como salí del patio, el salón ancestral se incendió. Tuve que volver para salvar a madre. El fuego era feroz. Arrastré a madre, pero justo fuera del patio. Me desmayé. ¡Tonterías! Fue claramente mi joven señora quien salvó a la señora. ¿Cómo es que tú la salvaste? Chuntao, no hables fuera de turno. Joven señora, no soporto que te traten así. No soporto que te traten así. Si no querías que ella hablara, la habrías detenido cuando dijo la primera palabra. Esperaste hasta que terminó de hablar, luego la regañaste. Actuando en tándem, ¡qué buen espectáculo! Tía, perdona la pobre gestión de Jan. Madre. Fue de hecho Jan quien arriesgó su vida para arrastrarte fuera del fuego. ¿Por qué no lo crees? Víbora le huye, así que mintió. Padre, madre está confundida. Debes defender a Jan. Yo. Además de Chuntao, ¿hay otros testigos? Sí. Su Alteza, señora. Cuando fui a apagar el fuego, vi a la señorita Yang cargando a la señora, en su espalda, saliendo de las llamas. ¿Lo vio claramente? Si hay falsedad, te enfrentarás al castigo familiar. La consorte del heredero no es querida. La señora solo escucha a su esposo y a su hijo. Y al marqués le dan igual esas cosas. ¿Por qué estas personas actúan tan extrañamente hoy? Yutang en realidad no es gran cosa. Si la hermana dice que salvó a la tía, entonces finjamos que lo hizo. Mientras la tía esté a salvo, puedo estar tranquilo. No. De esa manera sufres demasiada injusticia. ¿De qué añada es este Longjing? Este té se ha infusionado demasiado tiempo. Nana Wang, si aún no dices la verdad, el alma del joven maestro está a punto de ser seducida por esta zorra. Si por tus palabras alguien es injustamente acusado, ¿puedes soportar la culpa? No me atrevo. Cuando llegué, señora, usted ya había sido salvada. Pero usted estaba cerca de la señorita Yan y lejos de la consorte del heredero. Oh, señora, no sé quién la salvó. Recién dijiste que lo viste con tus ojos, que Murong Yaner me rescató del fuego. Ahora dices que no viste claramente. ¿Quién exactamente me salvó? ¿Tienes algo de verdad en tu boca? Señora, por favor, calme su ira. Realmente no lo vi yo mismo. ¿Sobre quién la salvó? Solo lo escuché de otros. Ahora que lo pienso cuidadosamente. Señora, solo usted y la consorte llevan marcas de quemaduras. Y la señorita Yan no lleva marcas de quemaduras. Quizás, señora, la consorte del heredero, primero la rescató a usted. Luego llegó la señorita Yan. Así que, el que la salvó debería ser la consorte del heredero. Maldita esclava, ahora estás siendo sensata. Yo también lo creo. ¿Yan está tan limpia? Sin rastro de humo. No parece que viniera de un incendio. Yutang, ¿qué opinas? Pero Jan me dijo personalmente que arriesgó su vida para salvarla del fuego. Jan siempre ha sido honesta. No me mentiría. Joven maestro, por favor, juzgue sabiamente. Mi joven señora es porque llevaba una capa que no se ensució con polvo. ¿Es así? Entonces, ¿dónde está esa capa? Eso es porque la capa fue destruida por el fuego. Mi joven señora te salvó, señora, pero no muestras preocupación. Y afirmas que fue otra persona. Nanny Wang. Esta criada habló irrespetuosamente.
Ve y enséñale modales. Sí. Criada miserable, ¿cómo te atreves a chismorrear sobre la señora de la casa del marqués? Si vuelves a difundir rumores y tergiversar la verdad, te arrancaré la lengua y la tiraré a los perros. Esta criada Chuntao, yo quería abofetearla cuando leí el libro. Murong Janer es ciertamente despreciable, pero para muchas cosas, sin Chuntao, dando consejos tras bambalinas, ella no podría haberlas hecho. Ahora incluso se atreve a saltar frente a mí. Madre, Chuntao solo habló por lealtad a su joven señora. Unos pocos regaños bastarían. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Nanny Wang es la testigo que trajiste, y ella misma dijo que Jing me salvó. ¿Por qué debes atribuir esta gracia salvadora a Murong Janer? Entre Jing y Yan, ¿quién es realmente tu esposa? ¿Tu conciencia? Si ya no la quieres, simplemente tírala a los perros. Padre, Yutang, ya que la tía está del lado de la hermana, no discutamos más. No quiero molestar a la tía y poner a Su Alteza en una posición difícil. Esa estúpida mujer Jiang Wanning es tan arrogante hoy. ¿Cómo puede el marqués tolerarla? Tu madre tenía razón. Ya que no fue Jin quien prendió el fuego, entonces el incendiario es otra persona. Jan, ¿estás bien? Madre, el resfriado de Jan no se ha curado. Y con todo este alboroto esta noche, su cuerpo no puede soportarlo más. Creo que no es debilidad. Creo que está fingiendo. Padre, mira, madre está siendo tonta. Debes defender a Jan. Mi señora, es tarde en la noche. ¿Qué tal si... Hombre, cállate. Cuando las mujeres están hablando, Aunque Yutang y Jan puedan aguantar, tú y Jing necesitan descansar. Mira, Jing está exhausto. salgan todos ustedes, salgan. Rápido, todos afuera. Afuera, afuera. Culpa a la autora. Escribió tan descuidadamente que esta sección no se probó, que Murong Janer prendió el fuego. No importa. Habrá muchas oportunidades para ocuparnos de ellos. En cuanto a Shen Yan, es innegable que es guapo y digno, con una presencia imponente. En el libro original, ¿no se le describe como frío y desagradecido? ¿Mi señora se ha lastimado? Afortunadamente, no estoy herida. Ah, eso es bueno entonces. Si no hubiera leído la historia original, la parte donde no le gustó, y se divorcia de mí, y podría haber sido engañada por su cara guapa. Viejo bribón. Por muy guapo que sea, no sirve. Mi señor, ¿por qué sigue aquí? Mi señora. Quiero mudarme de vuelta aquí. De ninguna manera. ¿Qué? ¿Solo se quería aprovechar de mí? Lo que quiero decir es, mi señor, llevamos años separados, así que no he preparado sus cosas aquí. Está bien, mi señora. Hablaremos de esto más tarde. Niñera Lin, cuide bien a la señora. Si hay algo urgente, venga al estudio a buscarme. Sí, Su Alteza. Algo no está bien. Definitivamente algo no está bien. ¿Es esta la vida corrupta de la sociedad feudal? Supongo que esto es como pasar de esclava a amante. No está mal. Realmente no está mal. Señora, el joven maestro la invita a almorzar. Está bien. Ser la amante de la mansión del marqués es bastante cómodo, ¿verdad? Si no fuera por estos hijos estúpidos, sería aún más cómodo. Vamos.
la frontera no ha estado tranquila. Así que Shen Yan se quedó en la frontera, rara vez regresando a la capital. No pasa mucho tiempo en la mansión. Desde la última vez, cuando al dueño original lo incitaron otros, tuvo una pelea con él, se mudó al estudio. Anoche, ¿por qué propuso mudarse de vuelta? Dime, ¿quién es ese otro hombre? Hijo desagradecido, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hizo Jing? ¿Para que la estrangules hasta matarla? Normalmente, si ya tosé una vez, te pones extremadamente nervioso. Pero ahora, al estrangular a tu esposa, ¿no sientes ninguna lástima? Madre, llegaste justo a tiempo. Dime, ¿qué hombre puede ver a su propia esposa engañarlo a sus espaldas y hasta quedar embarazada de otro? ¿Qué? Yo no lo hice. ¿Jing está embarazada? No, madre. De verdad no hice trampa. Lo sé, no tengas miedo. Por supuesto que lo sé. Este complot trata de Murong Yaner y su madre, conspirando con el médico para incriminar a Murong Jing. ¿Pero por qué pasó antes? ¿Es porque anoche protegía a Murong Jing? ¿Así que el complot cambió? Primo. ¿Cómo puedes cuidar de extraños e ignorar la cara de tu propio hijo? Esta es la señora Liu, la prima lejana del dueño original, la madre legal de Jing y la madre biológica de Murong Yaner. Desde que llegó a la mansión, ha estado merodeando como un mal olor, causando problemas en todos lados. Bajo la indulgencia del dueño original, incluso, se considera a sí misma la señora de la mansión del marqués. Hermana, ¿por qué tu cara está tan pálida como la de un muerto? Si el marqués ve esto, lo encontrará de mal agüero. Creo que deberías volver a arreglarte el maquillaje. Hermana, tú y el marqués ya están tensos. Si no te vistes adecuadamente... ¡Madre! ¿Estás bien? Madre, ¿qué estás haciendo? Liu habló irrespetuosamente, maldiciéndome intencionalmente. Ella se lo buscó. Primo, no lo hice. No me acuses, por favor. Joven maestro, joven señora, testifico que la señora Liu realmente no hizo eso. Dijo que parezco un muerto de lo pálido. ¿No es eso maldecirme a morir? Tía, esto debe ser un malentendido. Madre definitivamente no. Quiso decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta desgraciada, ¿cómo se volvió tan astuta? Primo, tuve buenas intenciones. Temía que fueras engañado por alguna sirvienta sinvergüenza. En un momento de prisa, hablé sin pensar. Es toda mi culpa. ¿Es buena voluntad o malicia? Puedo juzgar por mí mismo. Jing, ven y siéntate a mi lado. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a actuar imprudentemente, ni a dañar al niño en tu vientre. Gracias, madre. Madre, no debes dejarte engañar por ella. Ella solo sintió náuseas cuando olió la comida. Llamé al doctor Shang para revisarle el pulso. Él dijo que ella ya tiene 2 meses de embarazo. Pero yo regresé a la mansión hace poco más de un mes. ¿Cómo podría ese bribón ser mío? Madre, me están haciendo una injusticia. Si este asunto no se aclara, prefiero morir que dejar que mi hijo sufra tal vergüenza. Madre. Levántate y siéntate. ¿Dónde está el doctor Shang? Señora, la consorte del heredero tiene más de 2 meses de embarazo.
Además, el mes pasado ella también me pidió azafrán. El azafrán es un abortivo fuerte. Madre, Muronjin temía que su aventura fuera expuesta y planeó un aborto secreto. Hoy, cuando olió la comida, se delató y yo lo descubrí. Su Alteza. La señora y el heredero vuelven a discutir. Incluso golpeó a la señora Liu. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Trae la pomada de rocío de jade a la señora. No dejes que se canse de pegar. ¿Sí? ¿Ah? Ay. Dr. Zhang, tú incitaste al heredero de esa manera. ¿Cuáles son tus intenciones? Señora, tenga cuidado con sus palabras. Señora, tenga cuidado con lo que dice. ¿Cómo podría difamarla imprudentemente? Yo solo le estaba diciendo al heredero la verdad. ¿Qué verdad es esa? ¿Sabes qué? Por tus palabras infundadas, 2 vidas podrían perderse. Es matar sin derramar sangre. Señora, por más que quieras protegerla, ella tiene más de 2 meses de embarazo. Eso es un hecho. Exactamente. Primo, esto es una vergüenza. No debería publicarse. Si esto se sale de control, no es bueno para nadie. Creo que simplemente deshazte del bribón en el vientre de Jing. Dale una lección y este asunto se resolverá. Madre, realmente no le fui infiel a Yutang. Mi hijo es inocente. No me importa a mí mismo. Pero te ruego, no mates a mi hijo. Muronjin, ¿todavía estás fingiendo? ¿Protegiendo a ese niño rebelde tuyo? ¿Por qué te arrodillas de nuevo? Levántate. Dr. Zhang, dijiste que la consorte del heredero estaba embarazada el mes pasado. Y hasta te pidió azafrán. ¿Tienes pruebas? El mes pasado le di una receta a la consorte del heredero. Y el azafrán que ella envió a alguien a comprar de la farmacia son la evidencia. Por así decirlo, para probar la inocencia de mi hermana. Solo podemos encontrar a alguien para registrar la residencia de mi hermana y de Xing. Apúrate y registra. Espera. La habitación de la consorte del heredero no es algo que puedas registrar a voluntad. La receta de Jing y la medicina para decocción siempre han estado guardadas por Xing. Entonces, solo registra su habitación. Y, Yutang, haz que tu gente haga el registro. Los demás quédense aquí y nadie puede irse. Sí, madre. Ve y hazlo. Sí. Joven maestro, no encontré la receta que mencionó el Dr. Zhang, ni ningún azafrán. ¿Cómo es posible? ¿Realmente quieres que tu esposa te engañe, verdad? ¿Cómo podría ser? El Dr. Chang dijo, No crees en tu propia esposa, pero nunca dudaste una palabra de un extraño. Qué terrible desgracia para Jing tener un marido como tú. ¿realmente hice mal a Jing? ¿Cómo podría no haber nada? Debe ser culpa de este sirviente. No registró a fondo. Finalmente llega mi momento de brillar. Ayer no pude lidiar contigo y realmente me frustró. Hoy me aseguraré de aplastarlos a todos. Acabo de decir que nadie puede irse. Déjame decirte, ¿por qué? En la habitación de Jing no se encontró azafrán. Porque el azafrán no está dentro de su habitación, sino en el cuerpo de Chuntao. Señora Lin, registra a Chuntao. Deja que tu joven maestro ciego vea claramente. Sí, señora. ¿Qué estás haciendo? ¡Dámelo! ¿Qué?
¿Qué está pasando? ¡Tonto! ¿Aún no entiendes? Alguien planea tomar estos dos objetos para acusar a Jing de falta de castidad. Si Chuntao registrara la habitación de Xing, escondería estos objetos en un lugar secreto y fingiría encontrarlos. Entonces Jing y el feto en su vientre nunca podrán limpiar su nombre. Esta receta y las hierbas medicinales son para mi propio uso. Es solo una coincidencia. La sirvienta de tu familia Murong no tiene modales en absoluto. Solo responde si la señora te pregunta. Si te atreves a interrumpir y gritar de nuevo, te haré callar para siempre. Señora. Chuntao, ¿dices que estas cosas son tuyas? ¡Qué coincidencia! Los contenidos dentro son exactamente lo que dijo el Dr. Chang. ¿Crees que soy tan estúpida? ¿Cómo, Yutang? Chuntao, ¿de dónde vino esto? Joven señor, soy inocente. ¿Eres inocente? Esta cosa fue encontrada en ti, así que no puedes hacértela inocente. ¿Por qué no confiesas la verdad? ¿Quién exactamente te instruyó? ¿Es tu joven señorita? ¿O tu propia señora? Chuntao, la acusación contra la consorte del heredero es algo que tú solo no puedes soportar. Soy inocente, señora. Realmente no sé cómo estas cosas terminaron en mí. Bien, sirvienta traidora. Aunque sepas que a Yutang le gusta Yan, no deberías dañar a Jing. Yutang, realmente no lo sabía. Fue Chuntao quien actuó por su cuenta. Yan, no soy un tonto. Señora, de repente recuerdo que tengo asuntos en casa, así que me retiro primero. Dr. Chang, por favor, quédate. Ya que esta sirvienta se niega a confesar, entonces golpéala hasta que diga la verdad. Trae una silla para el Dr. Chang. Déjalo sentarse y observar cuidadosamente. Si esta sirvienta accidentalmente se desmaya, dale un pinchazo con aguja. Si es accidentalmente asesinada, entonces su vida estará sobre el Dr. Chang. Señora, esto... Señora, soy inocente. Interrogar a estas dos personas tomará algún tiempo. Jing, estás embarazada. Ven abajo conmigo a descansar. Yutang, tienes que creerme. Realmente no fui yo. Espera hasta que este asunto se resuelva. Tengo cosas que hacer. Me voy ahora. Madre, ¿qué debemos hacer ahora? La familia de Chuntao aún está en nuestra mansión Murong. ¿Cómo se atreve a decir la verdad? Pero Jiang Wanning... Está actuando muy extrañamente hoy. Ella era tan fácil de manipular antes. Necesito pensar en un plan de respaldo. De lo contrario, que te cases en la mansión del marqués. Será inútil. Mi querida nuera, escucha el consejo de tu madre. Nosotras, las mujeres, jamás debemos enamorarnos ciegamente. Madre, ¿qué significa enamorarse ciegamente? Enamorarse ciegamente es cuando una mujer depende completamente de un hombre y cuando él la abandona, su mundo se derrumba por completo. Eso es absolutamente inaceptable. Nosotras, las mujeres, debemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos.
Jamás debemos convertirnos en un apéndice de un hombre. ¿Entiendes? Sí. Shinger, yo. Si tienes algo que decir, dilo. Un hombre adulto ni siquiera puede pronunciar una palabra. ¿Acaso no lo estabas llamando canalla una y otra vez? Madre, deja de hablar. Sé que estaba equivocado. El asunto de hoy fue verdaderamente mi culpa hacia Chin Chin, haciéndola sufrir una gran injusticia. No era mi intención. Chin Chin está embarazada, y yo estoy encantado. Si no fuera porque Chuntao la incriminó, yo no habría negado a mi propio hijo. Espera. ¿Qué quieres decir con que Chuntao la incriminó? ¿No fue su maestra quien lo ordenó? Sé que ella y su madre están involucradas, pero creo que fue la señora Liu. Ella, solía ser una persona tan amable. Debe haber sido instigada. Shen Yutang, si tú y Murong Janer están verdaderamente enamorados, ¿por qué no nos divorciamos? Sé que no te gusto, pero el niño en mi vientre es inocente. Puedo soportar algún sufrimiento, pero lo que quieren esta vez es la vida de mi hijo. Te dejaré estar juntos. Y por favor, déjame a mí y al niño ir. Finalmente defendiéndose a sí misma. Divorcio. No quiero. Shinger, este asunto es mi culpa hacia ti. Pero Janer ha estado prometida a mí desde la infancia. Si no me hubieras drogado y pasado la noche conmigo, no podría abandonarla para casarme contigo. Supongo que me quiere demasiado. Shinger, ya eres la consorte. Pero me siento culpable hacia ella. En este asunto, te pido disculpas. Me disculpo contigo. ¿Cuántas veces debo decirte para que creas que no te drogué? Olvídalo. No quiero hablar más contigo. Madre, me voy primero. Fue Murong Janer quien te drogó. Tonto. Piensa bien antes de hablar la próxima vez. Madre, ella quiere divorciarse. ¿Y no la detienes? ¿Quieres que pase el resto de su vida sola con un hijo? Un hijo tonto como tú, aunque curado, seguiría babeando. ¿Cómo puedo tener la cara de retenerla? Has avergonzado a toda la mansión Howe. No te preocupes. Aunque te divorcies, no la dejaré sola. ¿Con el niño? Nuestra mansión Howe puede mantenerlos a ambos. Babeando. ¿Madre me está regañando por estar enfermo? ¿Estás cansada? ¿Te has calmado? ¿Cómo sabe que estoy enojada? Ciertamente, con un incidente tan grande en la mansión, ¿cómo podría no saberlo? ¿Será que va a causarme problemas? Nuestro hijo mayor es verdaderamente inhumano. Señora, no importa lo que diga Chuntao, se niega de implicar a Murong Janer y Liu Shi, afirmando que solo no soporta a la consorte. Así que actuó por su cuenta. ¿Qué? Originalmente, en el libro, esta trama era que el plan de Murong Janer tuvo éxito. Y Murong Ching fue acusada injustamente de perder a su hijo. Ahora que he cambiado la dirección de la trama, en su lugar ha aparecido un punto ciego. Chundao se niega a confesar. ¿Será porque tiene algo sobre ellos? Tía Lin, envía a alguien a investigar en privado el trasfondo de Chuntao para ver si su familia aún tiene miembros trabajando para la familia Murong. Es el marqués. Señora, cálmese. No arruine su salud con la ira.
¿El marqués tiene algún buen método? Si la señora necesita, puedo ofrecer algún consejo. Él realmente quiere ayudarme. Marqués, con sus años en la burocracia, debe tener una forma de manejarlos, una buena estrategia, ¿verdad? Señora, ¿ha oído alguna vez que los funcionarios corruptos son astutos y los honestos lo son aún más? Hermano Yutang. Créeme, realmente no lo sabía. Yanner, sé que todo es culpa de Chuntao, pero Xinger es ahora mi esposa y está embarazada de mi hijo. No puedo ignorar por completo sus sentimientos. Lo entiendo. Hermano Yutang, nosotros finalmente no estamos destinados a estar juntos. Janer no se atreve a pedir nada. Solo espero que observar desde lejos sea suficiente. Sé que es mi culpa por decepcionarte. Ya que estamos aquí, entra y siéntate. ¿Por qué bloqueas la entrada? Sí. Ya que todos están aquí, empecemos la comida. Primo, eres increíble. Sabiendo bien que al marqués le gusta la cabeza de león con huevas de cangrejo, aún así lo pusiste tan lejos. Toma este plato y sírveselo al marqués. Sí. Devuélvelo. Al marqués no le gusta este plato. Hermana, ¿estás equivocada? Este plato es el favorito del marqués. Ah, ¿en serio? Tú eres la que está equivocada. El marqués ha cambiado su gusto ahora. ¿Le gusta la comida picante? ¿No es así? La señora tiene razón. Ahora tengo afición por los sabores picantes. Cansado de la cabeza de león. Ya me resulta insípida. Llévatelo. ¿Por qué el marqués se pone del lado de Jiang Wanning? Antes el marqués apenas le hablaba unas palabras, prefiriendo confiar en mí. ¿Qué pasa hoy? ¿Es posible que Jiang Wanning haya hecho algún truco? De ninguna manera. Jiang Wanning es una tonta, una completa idiota. Excepto por ser más bonita que yo, de ninguna manera puede compararse conmigo. ¿Cómo puede ella ser la señora del marquesado cuando yo no puedo? Claramente el marqués antes ya estaba coqueteando conmigo. No, no puedo permitir que destaque. ¿Marqués? Entonces este plato de conejo salteado picante debería agradarte, ¿verdad? Solo come tu comida. ¿Qué estás haciendo aquí? Hermana, ¿cómo te atreves a comportarte como una niña delante del Señor? El Señor ha estado trabajando afuera todo el día. Después de tanto esfuerzo, solo quiere comer bien. Con todo este alboroto, ¿no estás haciendo que el Señor no pueda comer en paz? El señor es mi esposo. ¿Qué te importa? En aquel entonces dijiste que tu casa se incendió y necesitaba reconstruirse. Como todos somos familiares, te acogí a ti y a Janet para quedarse un tiempo. Inesperadamente, después de quedarte tanto tiempo, has olvidado incluso quién es tu propio esposo. Hermana, eso es injusto. Solo siento que quedarme aquí te está molestando, así que quise esforzarme para cuidar al señor y a Yutang, para compartir tu carga. Si tú, hermana, piensas que no he hecho lo suficiente... Sí. Realmente no has hecho bien.
¿No tiene tu familia Murong otra propiedad en la capital? Últimamente, Chinger está embarazada. Y no es conveniente para que te alojemos más. Así que empaca y muévete allí. Esto Madre, no puedes simplemente echar a la gente así. Tu tía es tu propia hermana. Y además, Janet todavía está enferma. ¿Por qué no? Si te atreves a desobedecer a tu madre otra vez, Ay, me duele tanto el corazón. ¿Este hijo desobediente? Yo me enfureceré por este hijo desobediente, hasta la muerte tarde o temprano. Todo el día, o es fuego o son peleas. ¿Es por ellos? Viviendo en esta mansión, acortando mi vida. Amalín toma a más personas y empaca su equipaje. Esta mansión del marqués probablemente ya no puede alojarlos. Sí. Ay. Hijo desobediente. Hermano Yutang, mi madre y yo no hemos hecho nada malo. Así que, ¿por qué nos echas? Madre ha estado actuando extraño últimamente. Iré a hablar con ella. Xincher, El pato que casi estaba en mi boca, en realidad se escapó. No me lo creo. El emperador valora la piedad filial, que es más grande que el cielo. Como la madre legal, si acuso a Murong Ching de ser desobediente, me pregunto cómo lo manejarán. Ahora, valoran el embarazo de Murong Ching, así que controlar a Murong Ching es como controlar toda la mansión del marqués. Llegamos. Hemos llegado. La señora está cansada. No estoy cansada. ¿No acordamos montar un espectáculo? Pero realmente disfruté actuando. Finalmente, puedo echar a estas dos falsas fuera. Señor Marqués. El padre y el hermano de Chun Tao estaban reparando la antigua residencia de la familia Murong. Así que envié gente durante la noche y los hice traer aquí. Chun Tao los vio y luego confesó. Aquí está la confesión. Amalín, ve y llama a Chinger. Tengo algo que decirle. Sí, señora. ¡Ay! Tú, ¿quién te dio el valor para atreverte a tratarnos así? Naturalmente, es Nuestra Señora, quien me dio el valor. ¡Ay! ¡Qué pecado he cometido! La hija que crié con tanto esfuerzo resultó ser una ingrata. Solo me quedé en su mansión unos días más y ella empezó a disgustarme. Quiere hacerme la madre legal. ¡Vete al infierno! La mansión del marqués parece grandiosa y espléndida, pero es muy tacaña. Una princesa consorte digna. Para tratar a la madrastra así. Yang Wanning siempre valora mucho su reputación y teme que Murong Ching no pueda mantener el embarazo. Así que definitivamente vendrá a suplicarme pronto. Vengan, 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 vengan. Todos, vengan a ver. El éxito anual está en exhibición ahora. No te lo pierdas si pasas por aquí. Todos, vengan a echar un vistazo. madre, con tanta gente mirando, no hagas un escándalo. Si hay algo, hablemos en casa.
Debes no haber sido golpeado suficiente para seguir siendo tan tonto y siendo tonto otra vez. Madre, tía y Janer también son tus parientes maternos. Nuestra familia es de alto estatus. No hay necesidad de echarlos así. Son tan descarados y todavía hablas de dignidad. Yo soy una persona respetable, así que merezco ser maltratado por sus formas groseras. Shinger, incluso si estás descansando por el embarazo, no puedes simplemente echar a la madrastra fuera de la casa. Date prisa y convence a madre. Si te tachan de poco filial, la reputación de nuestra familia, ¿dónde quedará? Reputación. ¿Qué reputación me queda? Solo porque ellos son mi madre y hermana. Fui a suplicar a mi suegra para que se quedaran temporalmente en la mansión del marqués. Pero por más de 2 meses, no solo han estado en la mansión, comiendo y bebiendo gratis, ordenando a la gente, sin modales de invitados en absoluto. Incluso robaron las joyas y jade precioso de mi suegra. Mi reputación está a punto de arruinarse por completo. Tener una madre así, esta princesa consorte realmente ha tenido la peor suerte. No es de extrañar que la echaran de la mansión del marqués. La esposa del marqués tiene tan buen temperamento para encontrarse con tales parásitos codiciosos e insaciables y aún tolerarlos por más de 2 meses. Si fuera yo, no podría soportarlo ni un día. Tusk. Tú desgraciada, ¿qué tonterías estás diciendo? Cuando yo robé algo de la mansión del marqués, esas cosas mías, claramente me las dio tu suegra. La señora Liu, al principio, la engañó con palabras dulces, dándole muchas cosas, lo que hizo crecer su apetito, y su corazón también, tratando la mansión del marqués como su territorio. Siempre que ve algo bueno, se da por sentado que todos reciben una parte. Esta cuenta desordenada ha estado poco clara desde hace tiempo. Tss. ¿Cómo es que no recuerdo? ¿Que te lo di? Tomar sin pedir es robo. Una verdad tan simple, no puedes ignorarla, ¿verdad? Tía, tú también eres mujer. Así que deberías saber lo importante que es la reputación de una mujer. Si no tienes pruebas sólidas, por favor retira tus palabras. No dejes que mi madre soporte una acusación infundada. A lo sumo, solo tomé algunos billetes. Estas cosas, mientras insista en que Yang me los dio, ¿quién puede descifrar esta cuenta desordenada? Estoy injustamente acusado. La esposa del marqués es tan absurda, dando dinero y queriéndolo de vuelta, incluso difamándome con mentiras. Robado o no. Solo ábrelo y verás, entonces sabrás. Lo que falta en mi habitación no es solo joyería, sino también el token de amor que me dio el marqués. No puedo posiblemente haberte dado eso también. Abre la caja para inspección. Prueba tu inocencia. Bien. Si no se encuentran bienes robados, te haré, Jiang Wanning, arrodillarte y disculparte públicamente. Madre, te ruego que dejes de hablar. Discutamos esto en casa. ¡Quítate del camino! Cuando se pararon en la calle, frente a todos, acusando a tu esposa de falta de piedad filial, ¿alguna vez consideraron esto? Ahora quieres que cierre la puerta y razone con ellos. Quiero que todos vean quién es verdaderamente desvergonzado. ¡Busquen! Marque. Padre, Marqués, Lady Liu me robó muchas cosas. Incluso el token de amor que me diste, también lo robó. Ella es simplemente demasiado despreciable. Pero ella me lo dio ella misma. ¿Este tonto se ha vuelto loco soltando tales tonterías aquí? ¿Cómo podría el marqués posiblemente seguir sus payasadas? Marqués, no lo hice.
La vista de la hermana es pobre. Confundió los objetos. El marqués no cometería tal error, ¿verdad? Anteriormente, el marqués me trató bastante bien. Él definitivamente no. Me haría injusticia junto con Jiang Wanning. Jiang Wanning solo espera a que se demuestre que estás equivocado. Eso es correcto. Este brazalete de jade es el símbolo de amor que le di a mi esposa. El símbolo de amor. Liu Shi, ¿cómo te atreves? ¿Así que ella realmente lo robó? El marqués no podría haberla perjudicado. El marqués tiene numerosos logros militares. ¿Qué recompensa le falta? No hay razón para arrebatar el brazalete de una mujer. Con razón la consorte es desleal. En cuanto a este asunto, si se lleva ante el emperador, la consorte ganará. ¿No? ¿Acaso el marqués también se ha vuelto loco, consintiendo a Jiang Wanning así y conspirando para incriminarme? Marqués, yo no lo hice. ¿También has perdido la cabeza? Marqués, esto es claramente calumnia. No puedes ponerte del lado de mi tía. Guardias, arreten a estos dos y envíenlos a las autoridades. Espera. Papá, todos somos familia, así que no hay necesidad de esto. ¿Familia? Cuando dañaron a tu esposa e hijos, ¿alguna vez pensaron que también son sus propios parientes? ¿Y tú? Acabas de decir con rectitud, diciéndome que como mujer debes saber cuán importante es la reputación de una mujer. Pero cuando sobornaste al médico para acusar falsamente a tu hermana de adulterio, ¿pensaste en eso? Creo que tú eres completamente desvergonzado. ¿No es solo un engaño? Cualquiera puede hacerlo. Dales un gusto de su propia medicina, devuélveles con la misma moneda. Esto es lo que te mereces. ¿No dijo Chuntao que ella hizo esto? Mira por ti mismo. El padre y el hermano de Chuntao han sido capturados por mí. Y anoche dijeron la verdad. Fue Liu Shi y Murong Janer quien sobornó a ella y al médico para acusar falsamente a tu Kinger con el objetivo de abortar a su hijo nonato. Yanner, ¿cómo podría ser que realmente seas tú? Yanner, ¿cómo podría ser que realmente hicieras esto? Hermano Yutang, no fui yo. Fue mi madre. ¿Tú? Mi madre lo hizo por mí. Si en ese entonces eso no hubiera pasado, la que se casaría contigo debería haber sido yo. Madre vio mi devoción, así que ideó este plan. Hermano Yutang, por favor, perdónanos. ¿De acuerdo? Papá, sé que estaba equivocado, pero te ruego, no me envíes a las autoridades. Con la salud de Yanner, si ella entra, no saldrá con vida. Antes la fallé. Todo es mi culpa, pero ella no merece la muerte. Shen Yutang. Yo verdaderamente no debería haber tenido ninguna esperanza en ti. Este hijo tonto aún piensa que él debe a Murong Janer. Parece que debo darle una lección severa. Una vez que pierda su posición de heredero, en los ojos de Murong Janer será Inuchu. Ya que eres tan tonto, te quitaré tu título de heredero. También va a cambiar de manos. ¿No te preocupas por tu tía y tu primo? Entonces creo que deberías ir a ser el hijo de la familia Murong. Fuera. Madre, ¿vas a echarme de la casa también? ¿Ya no me quieres? Padre, madre, ella se ha vuelto loca. Tu madre tiene razón. Nuestra familia no tiene, solo a ti como hijo. I am. Padre, madre, padre, madre, padre.
Se acabó, se acabó. Ambos, por favor, váyanse. Yanner, espera un poco más. Iré a rogarle perdón a padre. No esperaba que el marqués Pingyang consintiera a Zhang Wanning así. ¿Podría ser que su anterior discordia marital fuera solo una farsa? Madre, ¿qué debemos hacer ahora? Yanner, primero escúchame. ¿De qué sirve escucharte? Ahora te han despojado de tu posición de heredero. Cualquiera puede pisotearte. Ahora no vales nada. ¿Qué más puedo esperar de ti? ¿Podría ser que solo codiciabas mi posición de heredero? ¿Podría ser que antes todo fuera falso conmigo? Respóndeme. ¿Y qué si lo es? Todo fue tu pensamiento ilusorio. En aquel entonces, hice que Murong Jing bebiera. Él vino drogado para tener una aventura contigo y luego te abandoné. No esperaba que Shen Yan se hiciera famoso y fuera investido como marqués, lo que te permitió ganar la posición de heredero sin esfuerzo. Por eso intenté de todas las maneras recuperarte. No esperaba que fueras tan inútil y te echaran de la mansión del marqués. Ahora, has terminado peor que un perro callejero. Tis, realmente te juzgamos mal y apostamos por ti. Así que realmente no fue Xinger quien drogó el vino. Fue tú quien me engañó todo el tiempo, haciéndome sentir culpable hacia ti. Madre tenía razón. Mujeres malvadas como tú deberían ser enviadas a las autoridades. Ve. Date prisa y vete. ¿Está satisfecha ahora, señora? No eres el marqués, ¿verdad? No eres el marqués, ¿verdad? Señora, ¿de qué está hablando? Usted sabe de qué estoy hablando. En el libro, Shen Yan era indiferente a la esposa original. ¿Cómo podría ser como ahora, cuidando de todo y acomodándome? Señora, no sé. ¿Por qué dice eso? Pero yo soy realmente su esposo, y no un impostor. Si no me cree, puede comprobarlo usted misma. Ah. Ha pasado tanto tiempo, desde que te miré así. ¿Es eso así? ¿Es esto alguna trampa de belleza? Desde que regresaste a la mansión. Pareces haber cambiado mucho. Yo. ¿Cómo podría haber cambiado? Estás pensando demasiado. Aunque este Shen Yan ha estado actuando bien, hasta que descubra cuál es su trasfondo, no puedo revelar mi mano. Pero creo, señora, Mi señor, señora, el heredero está arrodillado afuera y no se levanta, exigiendo ver a su esposa. ¿El heredero? ¿Quién es el heredero? Es el joven maestro. Señora, quizás debería ir a ver. Nunca he visto al joven maestro en tal estado. Está bien. Entonces iré a ver cómo se ve. Xinger, es mi culpa por ser tan estúpido como un cerdo, siempre malentendiéndote. No pido su perdón, pero le ruego que me dé una oportunidad para enmendarme. De lo contrario, me arrodillaré aquí y nunca me levantaré. ¿A quién intentas chantajear emocionalmente? Xinger, ignóralo. Vamos. Madre. Sé que estaba equivocado. Por favor, persuade a Xinger de que me perdone. Un afecto tan tardío no vale nada.
¿Qué derecho tengo para persuadirla? El problema que causaste, debes pagarlo tú mismo. Estoy completamente decepcionado de ti. Si quieres arrodillarte, entonces arrodíllate. Shinger, por favor, dame otra oportunidad. Tú puedes golpearme o regañarme, pero no me abandones. Nuestro hijo, nuestro bebé, cuando nazca, también querrá un padre. Shinger, las personas que necesitaban ser manejadas, las he manejado por ti. En cuanto a ustedes dos, no debo interferir. Sigo diciendo lo mismo. Nosotras, las mujeres, debemos tomar el control de nuestro destino con nuestras propias manos. En cuanto a otros asuntos, decidan por su cuenta. Madre, Shinger está profundamente agradecida. Por favor, quédense tranquilos. Nunca volveré a ser tan débil como antes. Sin embargo, si Yutang realmente se reforma, no quiero que nuestro hijo crezca sin padre. Shinger, si es un niño, le enseñaré a montar y cazar. Si es una niña, la protegeré bien, nunca dejando que sufra ningún agravio, ni dejando que encuentre a alguien tan tonto como yo. Shen Yutang. Entonces veamos cuán sincero eres. De ahora en adelante, sigues siendo el padre del niño. En cuanto a si quiero que seas mi esposo, eso depende totalmente de mí. Está bien, me desempeñaré bien y me reformaré. Mayordomo Son, ve a preparar una habitación para que se quede solo. Sí, señora. Oh, joven maestro, ¿qué habitación le gustaría? ¿Para quedarse, señor? Por supuesto, una cercana a Shinger servirá. Es suficiente con tener un lugar donde quedarse. Shinger. Mala noticia. Señora, mala noticia. El segundo joven maestro y su esposa están peleando en el patio, hablando de divorcio. ¿Qué? Ve a ver. ¿Qué? Ve a ver. ¿No acompañó el segundo hijo a Shishi de vuelta a la casa de sus padres? ¿Por qué discuten tan pronto como regresan? Yo tampoco lo sé. Solo sé que el general Ji también regresó. Parece que fue por ella. Que empezaron a discutir. Lingzhu, ¿por qué se está metiendo? En el libro original, la mala relación de la segunda pareja es toda por culpa de esta Lingzhu. Bajo el pretexto de ser genuina, ella intimida a la esposa del segundo hijo. Sin embargo, Shen Yuan, ese tonto, todavía cree que ella es simplemente directa. ¡Sal de aquí! Está bien, hermano. Entonces, a partir de ahora con ella, ve a vivir y comer juntos. Sé buenos hermanos de por vida. Y no vuelvas. Esta es mi casa. ¿Por qué debería irme? Buena cuñada. Ya me disculpé contigo. ¿No es suficiente? Ustedes, mujeres de mansiones profundas, son así, armando un escándalo, por asuntos triviales. Considero al hermano Shen como un hermano mayor. Somos como hermanos. No es tan sucio como piensas. Sí, el caballo de Lingzhu se encabritó en el sendero de la montaña, fuera de la ciudad. No podía dejarla sola, al pie de la montaña, así que le di un paseo. ¿Y tienes celos por esto? Es simplemente irrazonable. Sí. Ya que son buenos hermanos, entonces pueden abrazarse y sostenerse. A caballo, a plena luz del día. Tú no te avergüenzas, pero yo sí me avergüenzo. ¿Qué abrazar y sostener? ¿Tienes que decirlo tan duro? Lingzhu estaba preocupada por mí, así que caminó de vuelta conmigo todo el camino desde el cuartel. ¿Por qué debería soportar tus regaños aquí? Ya que no quieres ser regañado aquí, entonces sal rápido. Si llegas tarde, no será tan simple como un regaño. Madre. Madre, ¿me golpeaste? Señora Hall, si tienes algo que decir, dilo. ¿Cómo puedes golpear a alguien? ¿No sabes que la dignidad de un hombre es lo más importante?
¿Tú por qué me pegaste? ¿Quién te permitió gritar en mi casa? ¿Qué crees que es este lugar? ¿No dijiste que no eres exigente? ¿No dijiste que eres muy generoso? Entonces, ¿qué tiene de malo recibir una bofetada mía? Además, ¿no sois hermanos jurados con mi hijo Juan? Los hermanos deben compartir las alegrías y las penas e incluso las bofetadas juntos. ¿Es esta todavía mi madre? Cuando escuché la noticia de que el hermano mayor fue expulsado, no lo creí. Pero ahora mi suegra realmente abofeteó a Yuan e incluso golpeó a Yiling Shu. Ella solía ser dura solo con nosotras, las nueras. ¿Será que ahora mi suegra es dura con todos? Gizzy, no hay necesidad de derramar lágrimas por un hombre tan despiadado. No vale la pena. ¿Estoy alucinando por la ira? ¿Es esta todavía mi suegra injusta? Madre, Ling Shu no hizo nada malo. ¿Cómo pudiste golpearla? ¿No sabes que Ling Shu casi murió mientras me salvaba durante la supresión Jibangidus? Hermano mayor, no digas más. Mira, estoy perfectamente bien. Está bien, soy de piel dura. Recibir esa bofetada no es nada. Mientras la cuñada y la marquesa se calmen, está bien. Es tan solapada. No es de extrañar que sea una muchacha brusca. El carácter fuerte y directo de Song Chishi no es rival para ella. Mira el lío que has hecho. ¿Estás satisfecho ahora? Era solo un asunto trivial. ¿No puedes ser más tolerante? ¿Por qué hacer infelices a todos? Sí. Es generosa, es tolerante, es magnánima. Ya que tu hermana menor Ling Shu es tan buena, ¿por qué no te casas con ella y la enshrines en la cama? Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? El hermano mayor y yo somos inocentes. ¿Quién es el chismoso que difunde rumores a nuestras espaldas, manchando nuestra reputación? ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Ling Shu es de una familia militar después de todo. ¿Esperas que venga a mi mansión como concubina? Bueno, por fin lo admites. Así que yo te estorbaba. Ya que estás tan decidido a casarte con ella y hacerla tu esposa, entonces, ¿por qué debo sin vergüenza quedarme aquí? Hoy renunciaré al título de segunda joven señora para cumplir tus deseos. Madre, por favor, perdóname por ser desleal. Quiero divorciarme de Shen Yuan. No, que así sea con el divorcio. ¿Crees que te tengo miedo? No pienses que puedes amenazarme así. No te arrepientas después. Yo no me arrepentiré. Madre, incluso si me golpeas y regañas hoy, no cambiaré de opinión. Bien, bien, bien. En realidad me gusta alguien con tanto espíritu. Madre, mira lo que está diciendo. Son puras tonterías. Si no la disciplinas, se volverá anárquica. Es hora de disciplinarla. Lo sabía. ¿Qué madre no protege a su hijo? Sirvientes, traigan las herramientas de escritura y escriban un documento de divorcio para la segunda joven señora. Sí, señora. Oye, espera. Madre, ¿has cometido un error? ¿De verdad la suegra aprobó mi divorcio? ¿Sin regañarme? ¿Crees que estoy bromeando contigo? Hace un momento, ¿quién fue el que terco dijo? Que así sea con el divorcio. ¿No te arrepientas? Ay, querido. Ahora me pregunto, ¿quién se arrepentirá? ¿Cómo podría arrepentirme? Gizzy, cansado de discutir, ¿no? Siéntate rápido. Siéntate y toma un poco de té. Gracias. Madre. Finalmente el divorcio está sucediendo. Debo aprovechar el tiempo para casarme e ingresar a la familia.
Esa pequeña desgraciada Song Zichi será demasiado tarde para arrepentirse después. Sin embargo, esta futura suegra, Lady Yang, es un poco complicada. General G, ¿por qué no te vas aún? ¿Estás tan impaciente por casarte e ingresar a la mansión del marqués? Marquesa, no sé qué has oído, de la provocación de algún villano que me malinterpretas así. Pero me atrevo a jurar al cielo, yo, Ji Lingzhu, no tengo intención de subir al palacio del marqués. Hablando de eso, el general Ji hizo grandes hazañas militares y su mansión prosperó mucho. Pero tu padre, el general Ji, se entregó a la bebida, el juego y las mujeres, dominando todos los vicios y casi despilfarró toda la fortuna familiar. Algunas personas, viendo que mi palacio del marqués está en su apogeo, se apresuraron a adular y acercarse. Lo que es comprensible, ¿no es así? Señora, he traído el acuerdo de divorcio. La princesa consorte dijo que había escrito uno antes, sin firmar. Si la segunda señorita no le importa, puede tomarlo directamente. Gigi, piénsalo bien. Y luego en el acuerdo de divorcio, presiona tu huella dactilar. Hoy, mientras tu suegra esté aquí, nadie te hará difícil. Chisi viene de una familia mercantil y es hábil en los negocios, decisiva y eficiente en sus acciones. Si no fuera por ese montón de sanguijuelas de su familia materna y Shen Yuan reteniéndola, con su ambición y talento comercial, definitivamente podría labrarse un gran futuro. Es tu turno. No. Antes de volver a casa, oí que era el hermano mayor quien quería divorciarse. ¿Cómo se convirtió en yo? No escribiré. Tú dices divorcio, así que es divorcio. Ridículo. ¿Por qué debería escucharte? ¿Estás jugando conmigo? Escribe. Simplemente no escribiré. Y no hay divorcio. Madre, en aquel entonces, este matrimonio me fue impuesto por ti, insistiendo en que me casara con Shichi. Ahora me dices que me divorcié. ¿Quién está jugando con quién aquí? Tú. Todo es por la naturaleza, codiciosa del anfitrión original. Cuando había guerra y hambruna, la familia Shen tenía escasez de fondos. Ella vio que Song Chichi tenía una gran suma de dinero de los negocios, así que arregló este matrimonio. Pensando que si Shen Yan más tarde ascendía, podría casarse con una mujer noble de familia de alto estatus. Señora. Segundo joven maestro, por favor, deja de hablar. No hagas que la señora se enoje hasta enfermar. Esto. Después de casarse, Shen Yuan gastó el dinero de Song Chichi, así que era rico y poderoso, y se volvió cada vez más satisfecho. Los dos tenían una buena relación. Hasta que Chi Lingshu se unió al ejército. Este hijo ingrato me va a matar tarde o temprano. Madre. ¡Que venga alguien! Lleven a este tonto. Y a esta, hermana menor andrógina, y échenlos a palos. Veamos. Después de salir de mi mansión del marqués, ¿de qué puede estar orgulloso? ¿Qué estás haciendo? ¿Atreviéndote a alzar palos contra mí? ¿Esto es una rebelión? ¿A quién los eche primero? ¿Le recompensaré con 100 taels? No. 200 taels. Segundo joven maestro, lo siento. ¿De qué diablos se está volviendo loca? ¿Mi madre? Hermano mayor, ¿por qué no vienes a mi casa y te quedas un par de días hasta que la marquesa se calme antes de volver? No te preocupes, ninguna madre abandonaría a su hijo. Oí que el hijo mayor también fue echado de casa antes. 2 hijos seguidos han sido echados. Por muy arrogante que sea la marquesa, tiene que escuchar al marqués. No creo que el marqués
se quede de brazos cruzados. Lingzhu, eres tú quien me trata bien. Vamos, no me lo creo. ¿Realmente no me dejarán volver a casa? Nana Lynn, ve a la cocina y haz que preparen una cesta de bollos de hueva de cangrejo. Cuece una pata de cerdo. Ah, cierto. Y añade unos dumplings de camarón. Sí, señora. Señora, más despacio. Aún estás embarazada. Madre. Cuñada. Madre, debes estar cansada de discutir. Traje algunos bocadillos. Por favor, pruébalos. Chinger, viniste en el momento justo. Siéntate rápido. Solo volví a la casa de mis padres por unos días. ¿Cómo se volvió la casa del revés? El hermano mayor en realidad está siendo tan atento con la cuñada. Deja que Chinger te dé un ejemplo y ahórrame la molestia de explicar. Hermana menor, deberías probar algo también. Te apresuraste para venir, así que probablemente no has tenido tiempo de cenar aún. Gracias. Cuñada. No te preocupes. Con madre aquí, Yuan no puede causar muchos problemas. Solo relájate, ¿vale? Exactamente. Creo que él necesita que le den una lección. Pero no entiendo. Él claramente no quiere seguir casado. Entonces, ¿por qué no firma los papeles de divorcio? Porque los hombres de la familia Chen aman actuar sin vergüenza. Solo cuando sus esposas se cansan de ellos, aprenden a apreciarlas. Padre. Es tarde por la noche. No deberíamos molestarte más. Marqués, ¿por qué no te has ido aún? Yuan también ha sido expulsado. ¿Sí? Es bueno dejarlo sufrir un poco. A ver si se atreve a ser arrogante de nuevo. Aprovecha esta oportunidad. Deja que Shichi piense sobre lo que debería hacer en el futuro. ¿Qué sostienes en tu mano? Oh. Nada. Nada. Déjame ver. Déjame ver. Solo un vistazo. Solo un vistazo. Señora. Déjame. Déjame ver. ¡Vaya! ¡Qué cintura delgada! Tú, ¿cuánto tiempo vas a abrazarme así? Ya no miraré más. Marqués, ¿por qué no te apuras? ¿Y vuelves a tu estudio a descansar? Está bien. Señora, deberías dormir temprano también. Tómalo con calma. ¿Quién me dijo que antes de venir aquí, yo no era querido por ella? Este vino no es bueno. Ve a esa tienda de vino Feitian y compra su vino Nuerhong más caro. Adelante. ¿Para qué estás parado ahí? Maestro. Lingzhu. Deberías simplemente apurarte y sacarlo. Nuestro hogar ya está luchando. ¿Cómo podemos permitirnos sus gastos? Yo quería que te casaras con la familia del marqués, no para invitar a un persona problemática de vuelta. Padre, no te preocupes. He descubierto estos últimos días que Shen Yuan en la familia del marqués no tiene estatus. Él es tan derrochador, gastando el dinero de Song Chi-ji. Ya que ese es el caso, no puedo dejar que se divorcien. Sin divorcio. Entonces, ¿cómo te casarás? Cuando una mujer se divorcia, puede llevarse su dote. No debemos dejar que Song Chi-chi se lleve el dinero. De lo contrario, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Primero persuádelo para que vuelva. Luego,
haz que Song Chi-ji muera accidentalmente. De esta manera, la dote pertenecerá a Shen Yuan. Al verte, hermano mayor, bebiendo solo, realmente me siento mal. Si no fuera por mí, tú y cuñada no habrían discutido. ¿Qué te importa? Ella misma está siendo mezquina. Cuñada es una mujer recluida, de origen mercantil, así que es normal que le falte experiencia. Esas mujeres, cuando se enojan, no es que todas lloran, hacen escándalo y amenazan con ahorcarse. Simplemente cede a ella. No le he cedido. Y ya ha pisoteado mi cara en el suelo. Cuñada solo estaba en un arrebato de ira. De lo contrario, busquemos a alguien más para persuadirla. Cuñada, ¿acaso no acaba de regresar de su hogar natal? Sí. Iré a buscar al padre y hermano de Chi-ji para intervenir, darle una buena lección y ver si aún se atreve a mencionar el divorcio. Lingzhu, después de todo, tú eres el que piensa por mí. Señora, viene trabajo. ¿Qué? Ay, no. No es eso. Es la familia Song que viene. Varios de ellos vinieron, de manera amenazante, para cuestionar a la segunda señorita. La familia Song es perezosa y glotona. Solo saben aferrarse a Song Chi-ji y chuparle la sangre. Hace tiempo que no me gustan. Señora, el marqués me envió a ti para entregarte esto. Este es el marqués, que personalmente hizo este látigo suave para ti. El marqués dijo, usa esto para golpear. No te dolerá la mano. ¿Qué tienes en la mano? Oh, nada. Lo que escondió ese día. Así que es esto. Canalla, ¿por qué mencionar el divorcio de la nada? ¿Por qué no estás arrodillado? Discúlpate con Yuan. Song Ji-ji, el espectáculo comienza. Disfrútalo lentamente. No hice nada malo. Así que, ¿por qué debería arrodillarme? Padre, si viniste hoy para decirme estas palabras, entonces, por favor, vete. Tú rebelde. Un matrimonio tan bueno, muchas personas ni siquiera pueden suplicarlo. Tus hermanos de tu hogar natal, en el futuro, aún dependen de la mansión del marqués para apoyo. ¿Qué crees que eres? ¿Cómo te atreves a proponer el divorcio? Hoy debo hacerlo apropiadamente. Te disciplinaré. Papá. Suegro. Suegra, ¿tú qué estás haciendo? Se ha vuelto loca, incluso golpeando a su suegro. Madre, puedo perdonarte que me pegues, pero este es el padre de Shiji. ¿Y qué? La madre de Song Chi-si murió joven, dejando una gran dote. Pero Song King-de se volvió a casar en menos de 3 meses. Gastó la dote de su difunta esposa con sus esposas y concubinas, teniendo hijos uno tras otro, viviendo a costa de las mujeres pero fingiendo ser fuerte. En cuanto a Song Chi-ji, fue maltratada durante años, tratada como una sirvienta. En la familia Song, excepto por ella, no hay nadie decente. Señora Howe, aunque seas noble, no puedes simplemente golpear a la gente. Mi padre no te ofendió. Este asunto, incluso si se lleva a los tribunales, lo veremos hasta el final. Entonces ve a denunciarlo. Como mucho, costará algo de plata, aunque un golpe de látigo cueste 10 taeles de plata. Aún puedo golpearte hasta que te hinches. Esto se llama, el mal necesita mal para tratarlo. Señora Howe, estás enojada porque sí propuso divorciarse, ¿verdad? Le daré una lección. Cálmate. Te casaste con la residencia Howe, así que ahora es tu hogar. Anteriormente, yo te mimé demasiado, dejándote siempre volver a casa, fomentando así este desenfrenado mal hábito. Si tienes algo de piedad filial, y aún te importo, entonces vive en paz con Yuan y ten una buena vida. Detén todas estas tonterías. Padre, ¿no tengo alegrías y penas?
¿Cómo me va en la residencia Howe? Nunca preguntas. Incluso ahora que quiero divorciarme, me regañas sin razón, simplemente culpándome. ¿Casarse fuera? ¿Significa que ya no soy tu hija? En casa, obedece a tu padre. Después del matrimonio, obedece a tu marido. Esta ha sido la manera desde tiempos antiguos. Además, lo hago por tu bien. No lo hagas sonar tan noble. La razón por la que tú dejas que Shichi se quede en casa de sus padres es que ella trabaja diligentemente y sin quejas para gestionar las tiendas de la familia Song por ti. Si Shichi no fuera útil, solo la encontrarías molesta. Señora Howe, ¿esta Chizi es solo una chica? ¿De qué utilidad puede ser? Los negocios de la familia Song fueron todos negociados por mí y por mi padre. Como mucho solo hace recados y trabajos menores. Sin el nombre de la familia Song, no es nada. Siji, ¿escuchaste eso? Por más que trabajes duro y te esfuerces los ojos, no te recordarán con ni un poco de gratitud. Además pensarán que tú te aprovechas de ellos. Con una familia así, ¿todavía crees que es por tu bien? Bien, bien, bien. Ya que lo piensas así, hoy cortaré todos los lazos contigo. Señora Hu, ¿de qué lado estás? ¿Qué piensas? Guardias, haz que el escriba escriba un documento de separación y entrégaselo a la segunda joven señora. Sí, señora. Madre, ¿por qué te entrometes en esto? Esto es un asunto de la familia Song. Los Song. ¿No la invitaste? ¿No es esto lo que querías ver? Oh, no. Con tu cerebro tonto, probablemente no podrías pensar en tal truco sucio. Fue el general G quien te dio la idea, ¿verdad? ¡Qué despreciable! Hermano mayor, solo quería que la cuñada se disculpara contigo. No esperaba que fuera tan obstinada, prefiriendo cortar lazos con la familia Song en lugar de ceder ni un poco. Señora, el documento de separación está listo. Padre, esta es la última vez que te llamo así. De ahora en adelante, tú y yo vamos por caminos separados, cada uno por su propio camino, sin más conexión. Este documento de separación no lo firmaré. Si sigues causando problemas, iré a las autoridades y te acusaré de falta de piedad filial. Hacerte sufrir las consecuencias. Ridículo. Aquí en la mansión del marqués. Esto no depende de ti. Guardias, sujétenlo por mí. Aprieten la huella digital. Sí. Ustedes están yendo demasiado lejos. ¿Qué están haciendo? Tú, mujer, esto es demasiado. Fui forzado a hacerlo. Reportaré esto a las autoridades. Aunque seas la marquesa, cuando llegue el momento, deberás enfrentar la corte. ¿Quién quiere reportar a las autoridades? Marqués. Marqués, por fin has llegado. Debes hacerme justicia. No importa cuán noble sea Jiang, ella es solo una mujer confinada a las cámaras internas. Ella aún debe obedecer al marqués. Ella es tan irrazonable y está causando problemas. El marqués seguro la castigará ahora. Marqués, la marquesa vino y empezó a golpear a la gente y me obligó a mí y a mi hija a cortar lazos. Si esto se sabe, ¿cómo verá la gente a la familia del marqués? Padre, por favor, persuade a madre. Ella está obligando a un padre y una hija a romper lazos. Es verdaderamente irrazonable. ¿Qué quieres decir con obligar? Sisi quiere cortar lazos por sí misma. Son ustedes quienes intentan suprimir su voluntad. Nunca esperé que la que más entiende mi sufrimiento sea en realidad mi suegra. Ahora que el marqués está aquí, marquesa, eres solo una mujer de las cámaras internas. Es mejor no interferir. Eres tú quien va demasiado lejos. Aún tengo lesiones en mi muñeca. Si insisto en llevar esto a las autoridades, no podrás manejarlo tampoco. ¿Hay alguien presente que vio a la marquesa golpear a alguien? Yo no vi. No vimos nada. Tú. Estás mostrando favoritismo.
Yuan, fue tú quien me invitó aquí. Di algo. Suegro, aunque madre es irrazonable, pero realmente no puedo dejar que sea reportada a las autoridades. Yo tampoco vi. Qué cosa inútil. Nunca pensé que el marqués Pingyang, para encubrir a Yang, sería tan dominante. ¿Tú? ¿Yo? Bien. Ustedes son la familia del marqués. Yo soy solo un plebeyo. No puedo resistir, ya que los lazos se cortaron. Song Jitsi, si algo te pasa en la casa de tus suegros, no vuelvas llorando. Guárdatelo. ¿Cuándo has defendido a Shishi? Solo quieres aprovecharte de las conexiones de Shishi en la casa del marqués. Está bien, allanaré el camino para tu hijo. ¡Guardias! Saquen a estos dos de aquí. De ahora en adelante la familia Song y la mansión Howe no tienen vínculos. Ni siquiera pienses en depender de las conexiones de la mansión Howe en el exterior, o no lo dejaré pasar. Nos estás intimidando demasiado. Son Chichi desagradecido. Quédate quieto. Suéltame, yo caminaré solo. Solo quería hacer que Chichi cediera. ¿Cómo llegó a esto? Señora, hice que el escribano reescribiera el documento de divorcio. Hermana menor, me voy primero. ¡Atrápenlo! ¿Qué estás haciendo? Después de todo, soy el segundo joven maestro. Te estás rebelando contra el cielo. Según la vieja regla, 200 taels de plata por atraparlo. Padre, por favor, sálvame. Madre, ella me está intimidando demasiado. ¡Ay! ¿Cómo pudo hacer esto? Señora, mi querido, lo atrapé. Padre, no eres tú, ¿verdad? ¿Divorcio o no? No. ¿Divorcio o no? No. ¿Divorcio o no? No. ¿Divorcio o no? No. Tú. Oye. Madre, ¿por qué debes insistir en separarnos? ¿Quién te está separando? ¿Quién fue el que amenazó con divorciarse, diciéndole a Sisi que no se arrepintiera? Solo tienes la boca dura. ¿Qué? Las palabras que dijiste tú mismo, ¿ahora las niegas? Señora Howe, no puedes decir eso. Como dice el refrán, es mejor derribar 10 templos que arruinar un matrimonio. ¿Cómo puedes? Deja de hablar, no la provoques más, o nos volverán a golpear. Señor Howe, mira al buen hijo que diste a luz, favoreciendo a extraños sobre la familia. Estoy tan desconsolada. Apúrate y sal. De ninguna manera. Madre todavía está enojada ahora. No podemos enfrentarla de frente. Necesitamos planear con cuidado. Planear con cuidado. ¿De dónde tiene mi familia tanto dinero para apoyar tu planificación cuidadosa? Realmente no puedo entender. ¿Qué tipo de poción embrujadora le dio Shichi a Madre para que la defendiera en todo? Todo es porque eres inútil. Solo la hija de un mero comerciante puede controlarte. Y hasta logró que te echaran de la mansión Howe. De ninguna manera. No puedo sacar agua con una cesta de bambú y terminar con nada. Hermano mayor, ¿por qué no vas a disculparte con la cuñada y recuperas el documento de divorcio? Un hombre de verdad puede ser flexible. La cuñada no tiene familia propia ahora. En el futuro tendrá que depender de la familia de su marido y entonces tú decidirás. Aunque seas de la mansión Howe, no podemos tomarlo abiertamente. ¿Qué es apoderarse? Nuestra segunda joven señora dijo que la familia Song estaba toda administrada por la segunda joven señora, así que ella merece una parte. La segunda joven señora y tu familia Song ya no tienen relación. Solo estamos tomando la parte que merece la segunda joven señora, lo cual es justo. Pero estos bienes, ¿de qué te sirven si se toman? ¿Cómo que no es útil? Nuestra segunda joven señora quiere empezar su propio negocio. De ahora en adelante, tu familia Song no debería depender del favor del marqués para los negocios. Es una vergüenza. Tú... Este Song Ching se jacta todo el día de estar relacionado con el marqués. Ahora ha sido engañado. Se lo merece. Él gasta el dinero de la madre fallecida de Shishi, pero ordena a Shichi, acosándola por perder a su madre temprano. Todo es retribución. Song Chichi quiere manejar su propio negocio. Después de todo, somos la familia del marqués. ¿Cómo podemos dejar que nuestra nuera salga y se muestre en público? Hermano, ¿no estás de acuerdo? La esposa del marqués vio que la cuñada gana mucho con los negocios, así que deliberadamente facilitó esto, para obtener una parte de las ganancias. Es muy probable. Si no fuera por la avaricia de Madre, ella no habría permitido que yo y Shichi nos casáramos. Si en el futuro Shizi
Hace una fortuna con los negocios. ¿No protegería a madre aún más? No, no puedo dejar que ella tenga éxito en este negocio. Hermano, ¿Cómo fue la investigación? seguí al sirviente del marqués hasta la casa de comercio y escuché que la cuñada quiere acaparar grano. Y no es un negocio pequeño, es un gran asunto. Acaparar grano. El mes pasado escuché de padre que el sur ha estado seco sin lluvia. Ella debe querer acaparar grano ahora. Y cuando llegue el otoño con mala cosecha, venderlo a precios altos. Hermano, ya que acaparar grano puede generar dinero, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad para que podamos obtener una suma de dinero y también hacer que la cuñada abandone esta idea y viva en paz contigo? ¿De dónde sacaríamos tanto dinero? Acaparar grano requiere una gran suma. Lo pediré prestado. Podemos devolverlo después de ganar dinero. La cuñada solo tiene la perspectiva de una mujer. Siempre que este negocio fracase, eventualmente se inclinará ante ti. Lingzhu, realmente eres mi buen hermano. Por mi bien, eres muy considerado. Tonto, espera hasta que gane dinero. Si aún no puedes volver a la mansión del marqués, te venderé también. El marqués ha vuelto. ¿Estás satisfecho con el regalo que te di? El tamaño encaja. El mango encaja perfectamente en mi mano. ¿Acaso es un conocido? ¿Es él? ¿Usted? Señora, Voy a salir a manejar algunos asuntos. Hablemos la próxima vez. ¿Qué pasa? señora, adivinó correctamente. Healingzu efectivamente vino a nuestra puerta trasera por noticias. Con la mansión del general, teniendo un déficit tan enorme, y Shen Yuan, a quien ella ha estado persiguiendo, siendo expulsado por mí, no es de extrañar que esté ansiosa. ¿Se ha difundido la noticia? Ya que la señora lo ordenó, debo manejarlo bien. Garantizo que esa pequeña no encontrará ningún fallo. Madre. Chichi, ¿se han recuperado todas las cosas? Siéntate. Gracias, madre. Los bienes de la dote de mi madre han sido completamente recuperados de la familia Song. Gigi está extremadamente agradecida. Oye, no es nada. Por cierto, tu tienda está casi lista. ¿Qué planeas vender? Escuché que este año en el sur no ha llovido por mucho tiempo. La cosecha es pobre. Planeo almacenar un lote de grano. Si la cosecha de otoño falla, este grano puedo vender a alto precio a nobles y distribuir parte para aliviar a las víctimas. Según la trama del libro original, no hubo sequía ni hambruna, lo que indica que lloverá pronto. Este negocio perdedor de almacenar grano, déjalo hacerlo a Jilingzhu. Gigi, creo que sería mejor no almacenar grano. Suegra, ¿qué piensa usted? Gigi está toda oídos. Lingzhu, ¿realmente vas a comprarlo todo? No sabía que tú habías pedido prestado a usureros. ¿Y si no puedes devolverlo? Hermano, ¿todavía quieres reconciliarte con tu esposa? Si no compramos este lote de bienes, si el negocio de tu esposa despega, ella estará aún menos dispuesta a volver. Lo entiendo. Estás haciendo esto por mí. Debido a nuestra amistad, no quiero que tú cargues tanto por mí. Por ti, ¿realmente crees que eres alguna reencarnación de Panán? ¿Qué les gustaría comprar a ustedes dos clientes? Queremos abastecernos. Yo soy Xiao Huaijin. Yo soy el dueño aquí. ¿Puedo preguntar el nombre de la señora? Yo soy Jilingzhu. Señorita Ji, usted efectivamente tiene un temperamento extraordinario, a diferencia de las mujeres ordinarias. A primera vista, pareces muy conocedora. Por favor, pasa. Lingzhu, ¿por qué no lo piensas de nuevo? Si no quieres hacer negocios, vuelve. Iré yo mismo. Lingzhu. ¿Es por dinero? ¿O por mí?
Me pregunto qué mercancías quiere comprar la señorita G. Esa es la firma comercial más grande de la capital, y tenemos todo lo que necesita. Quiero comprar un lote de grano. La señorita G tiene buen ojo. Este verano ha sido seco sin lluvia, lo que lo convierte en un buen momento para almacenar grano. Sin embargo, todos están pensando lo mismo, así que los precios del grano han subido y la oferta no satisface la demanda. Bueno, así que no hay stock disponible aquí ahora. Para ser honesto, señorita G, yo he almacenado un gran lote para uso futuro. Hoy, al conocer a la señorita G, siento que hemos conectado y estoy dispuesto a separarme de él. 50 dan de arroz blanco por 60 tiles de oro. Solo espero que después de que se haga el trato, señorita G, me honre acompañándome en un recorrido por el lago Imperial. Me siento honrado por la amabilidad del joven maestro Xiao. Ling Zhu, él te persigue. No le des el acuerdo fácilmente. Esta persona es Su, de la señorita G. Un amigo. Él no entiende, no le hagas caso. Un amigo. Ling Zhu, somos los mejores amigos. Te aconsejo por buena voluntad. El joven maestro Xiao está dispuesto a separarse de él por mí. Eso muestra su aprecio por mí. ¿Por qué piensas en personas tan despreciablemente? No. Esto suena familiar. Ustedes, mujeres protegidas, son así, haciendo un gran alboroto de asuntos triviales. Considero al hermano Shen como un hermano mayor. Somos como hermanos. No es tan despreciable como piensas. Así que así es como se sintió Shiji entonces. Este es el sentimiento. ¿Qué he hecho? Dije, si no quieres hacer este negocio, entonces ve a casa. Bien. Si estás decidida a ganar este dinero, adelante. Ya no te molestaré más. El asunto entre yo y Shishi no te molestará más en el futuro. ¿Qué quieres hacer? Jefe Xiao, queremos comprar mercancías. Lo siento mucho, cuñada. He tomado todo el grano. ¿Cómo es que la firma comercial Limin está ahora bajo tu control? Mientras no se haga un trato, va al mejor postor. Señora Hou, hace tiempo que he oído de la reputación de la mansión del Marqués Pingan, y la respeto mucho. Pero la señorita G sí discutió conmigo primero. Este negocio. Igualaré lo que ella ofrezca. Cuñada, ¿tienes tanto dinero? 70 tiles de oro. ¿Puedes permitírtelo? Aunque la mansión Hou sea rica, no deberías discutir conmigo, por puro despecho, y actuar imprudentemente. Bueno, nuestra mansión Hou es realmente rica. ¿Puedo permitirme derrochar? Señor Xiao, 70 tiles de oro. Decídete rápido. Señora Hou, por favor, no me hagas las cosas difíciles. La mansión del general definitivamente no es tan rica como la mansión Hou. ¿Por qué tienes que molestar a la señorita G? 80 taels. Señor Xiao, yo, Lin Shu, tampoco te lo haré difícil. La mansión del general aún puede permitirse este dinero. 90 taels. Oye, Ling Shu, no compitas con Shiji. 10 taels. Entonces olvídalo. Ya no lo quiero. Señorita G, ya que el trato está hecho, paga ahora mismo. Esta es la regla del negocio. Estos 2 billetes son exactamente suficientes para 100 taels de oro. Está bien. Cuñada, no solo digo esto, sino que tu personalidad es mezquina. Cuando se trata de negocios, realmente no eres apta para ello. Mujeres como tú. No lo quería en primer lugar. ¿Fuiste tú quien mencionó el grano desde el principio? No finjas, solo quieres acaparar grano. Espera hasta la hambruna a fin de año y luego obtén una gran ganancia. Solo alguien como tú, tan desvergonzado, querría acaparar grano, sacando provecho de las víctimas del desastre. Señor Xiao, las hierbas medicinales que acordamos antes, haré que los sirvientes las lleven de vuelta pronto. ¿Hierbas medicinales? ¿No ibas a acaparar grano? Qué vergüenza que siempre digas que desprecias a las mujeres de las cámaras interiores y alardees de tu vasta experiencia.
Creo que no sabes nada sobre los asuntos del mundo. Ayer cayó lluvia generalizada en el sur. Su Majestad ya ha enviado gente para reparar los canales del río. El problema de la sequía se resolverá pronto. Imposible, no intentes engañarme. Todos los negocios en la capital han acaparado grano. Incluso el señor Xiao ha acaparado grano. Señorita G, ya que el trato está cerrado, no puedes echarte atrás ahora. En cuanto al asunto del bote, lo hablaremos más tarde. Tú, todos ustedes, ¿qué quieres decir? Significa que has sufrido una gran pérdida. ¿Tú se conocían antes? La señorita Song y yo nos conocimos cuando estábamos en negocios. Es una lástima que en aquel entonces, en su corazón, solo estabas tú. Ahora que ella se ha divorciado, no puedo esperar a mañana para llevar regalos de compromiso y proponer. Intenta proponer. Ella está divorciada y yo estoy soltero. Así que ¿por qué no puedo proponer? Zizi, ¿de verdad vas a volver a casarte tan pronto? Si me caso o no, no es asunto tuyo. ¡Ay! ¿No pensabas que Chichi es inferior a tu buen hermano? Ahora tienes prisa. Veo que tu buen hermano se ve bastante pálido. Así que llévalo de vuelta antes. Se acabó, todo acabó. Hermano, todo es por tu culpa. Que perdí tanto dinero, hermano. No dijiste eso hace un momento. Gizzy, vamos. Sí. Suéltame. Hermano. Suéltame. Gizzy. Jefe Xiao, gracias por hoy, por actuar conmigo en esto. Gizzy, lo que le dije a Shen Yuan hace un momento no fue una actuación. Fue todo de corazón. Recibir el favor y aprecio del jefe Xiao es mi buena fortuna. Pero por el momento, no tengo intención de volver a casarme. Gracias por el profundo afecto del jefe Xiao. Entiendo. Xiao Huaijin también es un hombre apuesto. Es una lástima. ¿Zichi no tiene interés en él? No estés triste. En el futuro, si Shen Yuan la trata mal, yo seré el primero en decírtelo. ¿Qué? ¿No tienes dinero para pagar? ¿No tienes dinero para pagar? ¿Aún te atreves a pedirme prestado 100 taels de oro? ¿Aún piensas que la mansión del general es lo que era? General G ha sido un borracho inútil desde hace tiempo. Te lo digo, en 7 días. Si aún no puedes pagar el dinero, vaciaré tu casa y te enviaré al burdel. Basta ya. La usura es ilegal desde el principio. ¿Te atreves a venir a llamar? ¿Quién es este chico guapo? Ni siquiera te molestaste en averiguar qué tipo de persona soy. Él también pidió dinero prestado. Es el segundo hijo del marqués de Pingyang. Ve a exigir el dinero al marquesado de Pingyang. Ling Zhu, considerando que me salvaste una vez, por eso vine a protegerte. ¡Qué descarado eres! ¿Yo soy descarado? He estado conspirando por tanto tiempo. Mi peor error fue apostar en una persona sin valor como tú. Ahora estoy acabado. Tú no escaparás ileso. Deja de fingir aquí. Todo el mundo sabe que lo echaron del marquesado de Pingyang recientemente. Si quieres recuperar tu dinero, solo ve a preguntar al marquesado de Pingyang. Aunque el marquesado lo repudió, su esposa tiene mucho dinero. Miserable. ¿Y quieres que Chichi pague tu deuda? Yo... Átamelos por mí. ¡Qué refrescante! Madre. Oye, sí, toma asiento. Trae otra taza aquí. Momento perfecto para tomar una copa con madre. Para celebrar que tu tienda abrirá pronto. Ah, madre. Me salto la copa. Necesito inventariar las hierbas más tarde. Ya veo. Está bien entonces. ¿Qué te trae a mí, madre? Madre, aunque
Yuan y yo hemos firmado este acuerdo de divorcio. Lo he pensado bien y no deberíamos presentarlo todavía. Zizi, después de cómo te trató, ¿aún planeas perdonarlo? En realidad, pensándolo mejor, aunque Yuan es terco y tonto, su corazón no es malo. Cuando no estamos discutiendo, me trata bastante bien. Aún somos una pareja joven, después de todo. Es natural estar apegado. Si lo perdonas esta vez, ¿y si te traiciona de nuevo? No lo toleraré. Solo le daré una oportunidad para enmendarse. No te preocupes, madre. Lo tengo bajo control. Entonces, deja este acuerdo de divorcio conmigo, madre. Si ese mocoso se equivoca de nuevo, saco esto y le doy una lección. Gracias, madre. Señora, algo terrible. El joven maestro An fue golpeado hasta que su cara quedó ensangrentada y lo dejaron en la puerta. ¿Qué? ¿Niñera Lin? ¡Rápido, llévame a él! Vamos a ver el espectáculo. Si estás borracho, no vayas a ver. ¿Qué borracho? Yo no estoy borracho. Antes de venir aquí, sobrepasé a unos clientes bebiendo. Me subestimas. El método de elaboración aquí es diferente. Y la receta de alcohol te emborracha fácilmente. En mi opinión, no vayamos. Solo quien puso la campana puede desatarla. Eso tiene sentido. Eres bastante listo. ¿Actué imprudentemente después de beber anoche? Él me sostuvo así anoche y durmió toda la noche. En realidad, no tenías que acompañarme anoche. La señora está borracha. Cuidarte es mi deber. Lo dices como si fuéramos una verdadera pareja. En realidad, tú... Madre, sé que estoy equivocado. Te ruego que me dejes ir a casa. ¡Fuera! Yuan no sabía que descansaste en la habitación de madre anoche, perturbando tu descanso, así que pido el perdón de padre. Madre, tienes razón. Soy tonto. Soy yo quien no vio claramente la mente siniestra de Yiling-Yu y causó que Sishi sufriera mucho. Pero realmente sé que estoy equivocado. ¡Aléjate más! Gizzy, ¿qué piensas? Madre, la deuda que Yuan debía, ya he pagado la mitad por él. Y la otra mitad, que aquellos que prestaron el dinero vayan a pedírsela al general Ji. Oí que anoche la mansión del general ha sido vaciada. Terminemos esto aquí. De ahora en adelante, no quiero perseguir cosas del pasado más. Si lo has pensado bien, eso es bueno. Gracias, esposa. Definitivamente seré una buena persona de ahora en adelante. ¿Quién es tu esposa? Pagué 50 taeles de oro por ti. A partir de hoy, irás a mi tienda a trabajar como empleado. Cuando lo hayas pagado, entonces hablaremos de la reconciliación. Bien, bien. Mientras estés feliz, haré lo que sea. Marqués,
Hay una chica con ropa de luto, arrodillada en la puerta de la mansión, pidiendo verlos a usted y a la señora. ¿Esa chica se apellida Ye? Sí, ella está sentada en el salón principal ahora. Ella no dirá nada más, así que este viejo sirviente tuvo que venir a preguntarle. Señora, vaya usted primero. Yo me cambiaré de ropa y luego vendré. La batalla en la ciudad fronteriza del norte fue muy feroz. Todos los hombres de la familia Ye murieron en batalla. Y cuando la señora Ye oyó la noticia, ella siguió y falleció. La familia Ye, así que solo queda una chica solitaria. En años anteriores, el viejo general Ye tuvo la amabilidad de promover a Shen Yan. Las dos familias planeaban una alianza matrimonial. El joven hijo de la familia Shen estaba prometido a Ye Linglong, la pequeña nieta del general Ye. Señora Howe, sé que mi visita aquí es bastante abrupta. Pero ahora mi padre y mis hermanos han muerto en batalla. Yo, una mujer sola, quiero preservar el ejército de Ye. Así que solo puedo aliarme con Howe y casarme con Shen Yulin pronto, para buscar la protección del marqués, estabilizar la moral de las tropas. Sinceramente espero que lo concedas. No. Madre, yo absolutamente no puedo. Casarme con la señorita Ye. Tú, bribón, ¿en este momento quieres romper el compromiso con la señorita Ye? ¿Cómo puedes tratar así a la señorita Ye? ¿Y faltar al respeto a la lealtad de Ye? Aunque el general Ye te enseñó equitación y arquería en el pasado, ¿así es como le pagas? Con tal ingratitud y traición. No, madre. Es precisamente porque no puedo traicionar la gran bondad del general Ye hacia mí, que no puedo ir contra mi corazón y casarme con la señorita Ye. Ya tengo una mujer a la que amo. Si no amo a la señorita Ye, casarme con ella. Solo arruinaría el resto de su vida. ¡Qué discurso tan elevado! Y sincero. Si no hubiera leído el libro original, podría haberlo encontrado razonable. Basta de hablar, primero lo golpearé. ¿Es este el primer día que sabes que tienes un compromiso? Ya que tienes un compromiso, no deberías haberte enamorado. De otra mujer. Yo. ¡Alto! ¿Quién te dijo que golpearas a Yulin? No he estado en la mansión. ¿Y te atreves a rebelarte? Esta es la malvada madrastra, que atormentó al original por años, la madre legal de Shen Yan, que sembró discordia repetidamente entre el original y Shen Yan. También mimó a su nieto Shen Yulin, haciéndolo incompetente e inútil. ¿Una típica alborotadora? ¿Y qué si lo golpeo? He estado en el ejército menos de un año. ¿Cómo ha cambiado tanto, madre? La señora Yang suele ser tímida. Fui a rezar por menos de 3 meses. Y se ha vuelto una loca. ¡Tú, loca! Alto ahora mismo. Te lo digo. El matrimonio de Yulin con la señorita Bai. Ya lo he aceptado. ¿Qué? ¿Te atreves a golpearme también? Yo... Tú... ¿Te atreves a golpearme? Arrastra a esta mujer malvada al salón ancestral. Castiga con la ley familiar. Azótala 30 veces. No, azótala 50 veces. Sácalo de aquí. Mayordomo Son, ¿no escuchaste mis palabras? Gran madame, no me atrevo. Madre, ¿cómo puedes golpear a la abuela? ¡Tonterías! Yo quiero golpearte a ti. Tú usaste a la abuela como escudo. Tú, descendiente desagradecido. Yo... Esto es escandaloso. Me enfurece. Shenlong, ¿estás bien? Estoy bien. Ah, cierto. Madre, esta es la señorita Bai. Fue ella quien me salvó del campo de batalla y me trajo de vuelta.
Si no fuera por ella, que me sacó de entre los cadáveres, no habría vuelto a casa con vida. Absolutamente no puedo defraudarla. ¡Tonto! La que te salvó es Yeling Long. Cuando estabas al borde de la muerte, fue Yeling Long quien corrió hacia allí, buscando entre los cadáveres uno por uno. Y te rescató. Luego te llevó al campamento más cercano. Desafortunadamente, el autor original añadió melodrama, haciéndola desmayarse cerca del campamento, lo que permitió a Bai Wuxiang llevarse el mérito. ¿Qué dijiste? Ella fue la que te salvó. Sí me siento culpable hacia ti. Pero la señorita Bai ha sido amable conmigo, así que absolutamente no puedo defraudarla. Esta es la que está comprometida contigo, señorita Ye, ¿verdad? Es culpa de Schwanger por hacer que Shenlang se preocupe. ¡Qué zorra seductora! Atreverse a lucirse frente a la legítima. Atrévete a tocar otra vez. Vieja señora, sálvame. Tú haré que Shen-Yan te divorcie. Yan-Er, has llegado justo a tiempo. Esta mujer Yang es desobediente y desleal, y falta de respeto hacia su suegra. Mira cómo me golpeó. Debes castigarla con la disciplina familiar y darle una lección dura. Si no inclina la cabeza y se disculpa, entonces divórciala por falta de piedad filial y entrégala a las autoridades. Marqué. Shen Yulin, esta bestia, intimidó a la señorita Ye, una huérfana. La familia Ye está llena de mártires leales. Y ahora solo queda la señorita Ye, la única superviviente. Si esto se sabe, la gente seguramente dirá que nuestra mansión del marqués es completamente despiadada. Solo quería dar una lección a este hijo desleal, pero usó a su suegra como escudo. ¿Quién sabía que la vieja señora también perdió la cabeza, insistiendo en que la golpeara? Mientes, golpeaste con tanta precisión y aún niegas haberme golpeado. ¡Qué indignante! Madre ya tenía mala salud, viviendo en un templo y comiendo comida vegetariana durante años. Pero inesperadamente su condición empeoró. No. La señorita Bai es hábil en medicina. Me dio píldoras tónicas de ginseng y ahora me he recuperado mucho. Vieja mujer, ella solo cayó en la estafa de productos de salud. Por eso la protege tanto. De hecho, esas píldoras están mezcladas con drogas potentes. Si sigues comiendo esto, tu cuerpo solo se debilitará más. ¿Es así? Lo dudo. La madre es indiscriminada, incapaz de distinguir amigo de enemigo, y solo se vuelve más tonta. Mayordomo Son, acompaña a la anciana al patio interior. Cuídala bien. Sí. Shen-Yan, yo soy tu madre biológica. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Madre. Yanner. Padre, ¿no es esto contrario al deber filial? ¿Cómo te atreves a hablarme de piedad filial? Guardias. Prepara una habitación para la señorita Ye, una suite fina. En cuanto a los demás ociosos, envía uno al cobertizo y el otro al salón ancestral. Enciérralos por separado y espera más órdenes. ¿Ociosos? ¿Yo? Si alguien se atreve a tocarla, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Shenlong, si esto puede apaciguar a la esposa del marqués, entonces Schwanger está dispuesta. Schwanger, ¿cómo puedes sufrir tal humillación? Poder estar al lado de Shenlang es suficiente para mí. Ya que tienes un contrato matrimonial con la señorita Ye, solo obedece y cásate con ella. Incluso puedo ser una concubina. ¿Cómo puedo dejarte ser una concubina? Ustedes dos aún están montando un espectáculo aquí. Pensamiento ilusorio. ¿Todavía piensas en tener una esposa y una concubina? La señorita Ye no puede casarse contigo. En el peor de los casos, el marqués y yo podemos adoptarla como hija adoptiva, y el ejército Ye aún tendrá apoyo. Dices que la reconoces como tu salvadora. Entonces déjame preguntar, ¿cómo supo ella? ¿Dónde estabas luchando? ¿Y cómo pudo ella sola arrastrarte específicamente fuera del pozo de cadáveres? Naturalmente. Debe ser el destino. Solo alguien con una trombosis cerebral de 10 años diría tal cosa. Señorita Ye, no hablemos con esta persona con muerte cerebral. Ignóralo. Enciérralos.
Señora, la señorita Ye ha sido instalada adecuadamente. Ajá. Dile que viva aquí con tranquilidad por ahora. En cuanto al asunto de Shen Yulin, le daré una explicación. Sí. Lu Yanli, ¿por qué trajiste a esos dos cosas asquerosas de vuelta? ¿Me reconociste? ¿Tus pequeños movimientos te delataron? Nunca pensé que mi jefe, ese vil capitalista, Lu Yanli, resulta que tú también terminaste como yo, transmigrado en este libro, y te convertiste en Shen Yan. Qué astuto eres para haberlo descubierto tan rápido. Entonces, ¿por qué no revelaste tu identidad directamente? Si te hubiera dicho desde el principio que soy Lu Yanli, supongo que el primero en ser expulsado de la mansión sería yo. Así que ya sabías que no me gustas. ¿Quién te pidió que me hicieras trabajar horas extra y luego viajar contigo? Ning Ning, solo quería crear oportunidades para pasar más tiempo contigo. Me di cuenta de que esta estrategia fue un fracaso total. Así que, después de transmigrar al libro, solo quería hacerte feliz y despreocupado. ¿Cómo es que también transmigraste aquí? ¿También tuviste un accidente de coche? Pues mi coche iba detrás del tuyo, y chocamos juntos. ¿Qué? ¿Me estabas siguiendo? Ese día quería confesarte, pero te vi tener un accidente delante de mí. En cuanto al tiempo, transmigré un mes antes que tú. Observé a todos, pero no pude encontrarte. Así que oré al cielo por otra oportunidad de encontrarte. Inesperadamente, ese día descubrí que te convertiste en mi esposa. Demasiado feliz para hablar. Temeroso de asustarte. En realidad, no me disgustas. De verdad. Excepto por hoy. Cuando trajiste a Shen Yulin a casa, eso realmente me molestó. Quería pasar más tiempo contigo, pero esos tres mocosos no paraban de causarte problemas, lo cual es verdaderamente molesto. Si los echamos otra vez, podría retrasarnos 2 o 3 días. Quiero resolverlo rápidamente. Así que, ¿qué planeas hacer ahora? Conoces la historia original mejor que yo. Así que, ¿qué pasa con esa Bai Wuxuan? Ella es solo una espía de un país enemigo, pegada a Shen Yulin, para sabotear la alianza matrimonial y debilitar al ejército de la familia Ye. Ya que es una espía, pongamos una trampa y la atrapemos en el acto. Si fueras una espía, ya que has entrado en la mansión de Ping Yang-ho, ¿no querrías reunir más inteligencia para enviar? El mapa de defensa de toda la capital está aquí en la mansión. No es de extrañar que transmigraras un mes antes que yo. Lo has descubierto todo. Mi señor, el tercer joven señor se ha escapado. ¿A dónde fue? El tercer joven señor rompió el candado del templo ancestral, pero ahora todavía se esconde junto a la pared y no se ha ido. Supongo que quiere ir al cobertizo de leña y llevarse a la señorita Bai con él. He enviado a alguien para seguirlo en secreto. Lo que dijo Shen Yan es correcto. Es realmente molesto que alguien vigile el leñero, lo rodee silenciosamente y no permita que nadie entre o salga. El marqués y yo iremos allí ahora mismo. Ah, sí, sí, sí. Joven señor. ¡Ay! ¡Duele! Mayordomo-san, no hagas ruido. No quiero molestarte. ¿Con quién te estás metiendo? Padre, madre, les ruego que perdonen a Schwanger. Ella es débil. No puede quedarse sola en el leñero. Ella es débil. Entonces ve al leñero tú mismo y mira con claridad. No esperaba que el marqués de Pingyang sea tan difícil de engañar. Pero afortunadamente ese Shen Yulin es un tonto.
Necesito encontrar una forma de sacarle la ubicación del mapa de defensa de su boca. Schwanger. ¿Quién eres exactamente? Shen Lang, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo sabes artes marciales? Siempre pareces tan frágil y desamparado. ¿Me estabas mintiendo? Shen Lang no quería engañarte, solo temía que me dejaras. Aún así, no deberías haberme engañado. Y especialmente no deberías haber dañado a otros. Solo los dejé inconscientes y no dañé sus vidas. Shen Lang solo quería salvarte. Ella no te buscaba en absoluto. Solo quería robar secretos. Madre, ¿qué quieres decir? ¿Sabía que tú, mi hijo tonto, todavía la creerías? Envía a alguien a preguntarle a tu abuela por las píldoras tónicas para Bai Wuxuang. Nana Lin. Sí. Tercer joven maestro, hice que un médico lo revisara. Esta píldora contiene una hierba que solo crece en territorio enemigo. Esto es suficiente para probar que la señorita Bai es una espía. Entonces, cuando me salvaste en el campo de batalla, solo estabas reuniendo inteligencia y por casualidad me salvaste. Shen Lang, no sé dónde ofendí a tu madre para que me acusara falsamente así. He vivido mucho tiempo en la frontera. La hierba solo crece en territorio enemigo. Pero no es que no circule. Shen Lang. Ella dijo que te salvó de un montón de cadáveres, con tantos cuerpos, dándoles la vuelta uno por uno, y cavando pozos y tierra. Sus dedos deberían haberse rasgado. Pero ella tiene los dedos índices limpios y sin marcas. ¿No lo entiendes? Si no me dejas ir, lo mataré. Bai Wuxuang, así que me estabas engañando. Nunca me salvaste en absoluto. Es tu propia estupidez, confiando fácilmente en los demás. Mujer venenosa. Perdí porque no fui lo suficientemente cruel. Si hubiera sabido antes que la que estaba a tu lado era la hija de la familia Ye, la habría matado hace mucho tiempo. Bai Wuxuang, no importa si puedes matarlo hoy o no, no te dejaremos ir. ¡Arréstala! No te preocupes por mí. No debes dejar que la espía enemiga escape del palacio. Está bien, entonces pereceremos juntos. Eres tú. Fuiste tú todo el tiempo. La esposa del marqués tiene razón. No me casaré con un tonto. Fue mi ceguera. Señorita Ye, me salvaste de nuevo. No fue nada. Luchar en el campo de batalla es lo que nuestra familia Ye debería hacer. Shinger, ve más despacio, no te apresures. Suegra. Ve más despacio, no te caigas. Más despacio. Suegra, ¿estás bien? Oí que un asesino vino a la mansión. Estoy bien. Una espía enemiga. Esto ya ha sido... La señorita Ye ha sido capturada. La señorita Ye es increíble. Señorita Ye, por favor, dame otra oportunidad. Incluso rompiste el compromiso. Y confundiste a tu salvador. ¿De qué sirve darte una oportunidad? Entonces regáñame. Golpéame para desahogar tu ira. ¿Esto es lo que llamas una disculpa? Tampoco sincero. Primero, date unas bofetadas, luego hablaremos. No soy humano. Merezco morir. Señorita Ye, te lo ruego. Dame una oportunidad para redimirme. Ah, olvídalo, olvídalo. Solo eres tonto y no has perdido tu integridad. Te daré una oportunidad para volver al norte y reconstruir el ejército de la familia Ye. Si te portas bien, podría considerar cumplir el compromiso. Me salvaste 2 veces
Pasaré por el fuego y el agua por ti, sin dudarlo. Ning Ning, quiero mudarme de nuevo. Admito que me atrae. Pero en esta historia, dominada por hombres, ¿debería convertirme en verdadera esposa con él? ¿No sería eso cavar un hoyo y saltar dentro yo misma? Señora, no se preocupe. De ahora en adelante todo será decidido por usted. Las palabras no son suficientes. El símbolo del marqués de Pingyang está conmigo. Confío mi vida y fortuna en tus manos. Realmente no tienes que hacerlo. A este marqués solo le gusta consentirte, señora. Y mimarte. No importa lo que digan los demás. O las circunstancias. Tengo mis propios principios. Oí que el marqués durmió anoche, en la habitación de la señora. ¿Es la primera vez en 3 años? ¿Qué sucede? Eso es genial. El marqués y la señora finalmente se reconciliaron. Señora, la tienda de la segunda señorita joven está a punto de abrir. Por favor, partan ahora. Vamos, señora. Por favor, entren, por favor, entren. Es maravilloso cómo vuela el tiempo. La segunda tienda de mi cuñada ya ha abierto. La cuñada está aquí. El tiempo realmente vuela. Mi pequeño sobrino ya tiene 100 días. ¿Cuándo tendrás uno tú también? Hace 3 días ya hice que Yuan se mudara de nuevo. La señora y el marqués han llegado. Zizi, tu fachada. Se ve tan impresionante y trae buena fortuna. Gracias, madre. Hoy es la apertura, así que no puedo descuidarme. ¿Eh? ¿Dónde está el tercer hermano? Mira, ya están aquí. ¿Se nota? Es la mirada de recién casados. Felicitaciones, segundo hermano y cuñada. Todos están aquí ahora. Madre, por favor, invita a papá y a ti a cortar la cinta juntos. Está bien. Wow. Entonces, deseo a todos armonía y felicidad. Y prosperidad. Y prosperidad.